en Estado de Derecho y estudiante de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha ganado una mención honrosa en el concurso de cuentos Horas de Ágora en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido ponente en diversos eventos académicos nacionales e internacionales y ha publicado en la revista Ónice y Letras, en la antología del primer encuentro de agrupaciones literarias en el 2010, en las actas del Coloquio Internacional Lo Fantástico en la Literatura y el Arte en Latinoamérica en el 2009, y en las actas del Coloquio Internacional Lo Fantástico Diverso en el 2010. Actualmente es miembro editor de la revista Ónice y labora como corrector de estilo. Su ponencia se titula Los Penecillos Dominicales de Julio Ramón Ribeiro, o el testimonio ficcional del desplazamiento de una clase tradicional. Adelante. Buenas tardes. Hace un año presenté una ponencia en un evento académico también sobre esta novela. En aquella ocasión propuse una lectura en torno a la configuración del conflicto vocacional como eje articulador del discurso. Hoy, en cambio, a través de este nuevo trabajo, nos proponemos revisar la novela Los Penecillos Dominicales, 1965, y analizar textualmente cómo opera en la historia, cual testimonio ficcional, la narración de un desplazamiento de una clase tradicional y de sus miembros, en una Lima de inicios de los 50, cuando ya estaba claro que una vieja sociedad empezaba a desmoronarse mientras veía nacer otra, cuando estaba claro que la migración a la urbe era una realidad y una nueva dinámica social surgía en el panorama peruano. La novela narra la historia de Ludo Totem, estudiante de Derecho y su círculo de amigos, quienes transitan por una bohemia inacabable, al compás del descenso paulatino a los escalones más bajos de la ciudad, entre proxenetas, borrachos, delincuentes, prostitutas y el amor a la literatura. En medio del desbarrancamiento de su clase social, representado por la caída financiera de su familia, la inorganicidad de esta, la corrupción de su ciudad, la invasión de un nuevo sujeto social y el gratuito abandono de una carrera de éxito, leyes, por alguien a quien ya no le ha tocado ser parte del festín. La historia comienza el 31 de diciembre de 1951 y termina el 29 de julio de 1952. Como señala Peter Elmore, la crónica lineal de esos 7 meses en la vida de Ludo Totem documenta la metamorfosis del personaje y su paulatino descenso a la marginalidad. No es vano que los dos márgenes de la acción sean días feriados, Año Nuevo y Fiestas Patrias. Lo público y lo privado se enlazan. La biografía se pauta a través de 2 fechas en las cuales se suspende la rutina urbana. El extrañamiento de Ludo, su divorcio del medio en el cual se ha criado, aparece subrayado al principio y al cabo del relato. El Año Nuevo lo recibe Ludo renunciando a su empleo, la gran firma, un estudio de abogados, su asidero en la sociedad oficial, y se da en Fiestas Patrias cuando el aspirante escritor se vuelve asesino. El sentido de ambos actos apunta inexorablemente a la pérdida absoluta de la respetabilidad burguesa. En la novela, el recorrido que articula el relato es el desplazamiento, el de la ruptura irremediable de los lazos que conectan a Ludo Totem con su grupo de origen, con su propia fuerza de gravedad. Una nueva fase de modernización limeña hace que el personaje sufra en carne propia la movilidad social hacia abajo, según él. Esta obra de 24 capítulos carece de un tema principal que contar. Para el propio Ribeiro, según Coahuila, no tiene una estructura y le preocupa poco los cánones de la construcción novelesca, siendo entonces un libro con muchos capítulos autónomos en los cuales un narrador heterodigético nos cuenta las peripecias de Ludo y nos adentrará en su preocupación constante por su futuro, su nostalgia por una ciudad perdida, el desgano y desinterés por revertir cualquier situación disfórica y la entrega patética al abandono y al vicio juvenil. Veamos cuál es el referente en el que se apoya el narrador en la historia. Se trata de aquella Lima que ya está siendo transformada, sin duda, desde hace más de un lustro. Recordemos que en los 40 es que se da inicio el proceso modernizador de la ciudad, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Operará entonces una reformulación de las dinámicas sociales, económicas, culturales y demográficas. Ocurre la gran oleada migratoria, el desbordante crecimiento urbano, la industrialización, la dependencia de la burguesía respecto al capital transnacional, la alfabetización masiva, entre otros. Siguiendo a Nelson Manrique, observamos que esa transición demográfica se debió a 2 factores. 1, al crecimiento de la población rural, que llegó a un punto en que la tierra agrícola disponible resultaba insuficiente para sostener a los nuevos habitantes. Esto desencadenó una crisis y la migración del campo a la ciudad. Y 2, al impulso de la industrialización que se dio, una política que favorecía el desarrollo de las ciudades a costa del campo.
Entre el 40 y 60, la población peruana urbana creció 3 veces más rápidamente que la rural. Sin embargo, por desgracia, para estos nuevos habitantes de la ciudad y a sus hijos, o sea, recordemos que los migrantes no vienen adultos, muchos migrantes vienen con hijos jóvenes, adolescentes, ¿no? Pero para ello tuvo un gran proceso de industrialización que pudiera incorporarlos. Terminarían invadiendo tierras para construir sus viviendas en los cinturones de la Gran Lima, inventando formas precarias de supervivencia. Así empezaría a cambiar radicalmente la naturaleza de una sociedad peruana tradicional. La gran migración rural provocó violentas reacciones, agudizando tensiones socioeconómicas y raciales. La movilización de un nuevo sujeto social hacia Lima desencadenó fuertes prejuicios, ansiedad y miedo, desatando un conjunto de transformaciones que aún hoy están en curso. Esta ansiedad y miedo del limeño hacia el migrante se va a ver reflejado en muchas obras de los 50, como el Luis Loaiza, el Rivero, el Felipe Buendía, etc. Veamos cómo se produce el decaimiento de un estatus social y familiar a través del discurso de la novela Los genocidios dominicales. En el capítulo 2, cuando el Ludo se encuentra en una fiesta familiar con su abuela paterna, se lee lo siguiente, cito: era una de las pocas personas en su familia con la cual se sentía de inmediato en comunicación. Ludo la admiraba porque tuvo una juventud desordenada, amaba el lujo y era de una prodigalidad casi pecaminosa. La vieja vivía idealmente aún en esa Lima feliz en la cual se creían las virtudes curativas de la leche y en la decencia del ocio. Es decir, dos elementos importantes se desprenden aquí. Un espacio-tiempo que ya no le pertenece y que solo gozó sin darse cuenta de su magia en su niñez, como lo veremos luego, y el componente familiar. Pues luego de esta descripción, la abuela no aparecerá más y las observaciones que haga el narrador de la familia de Ludo serán negativas, incluyendo a la madre viuda y beata y a su hermano Armando, siempre indiferente. Veremos cómo progresivamente Ludo asiste al decaimiento de su estatus social y familiar, al deterioro de su espacio y el desvanecimiento de un mundo cómodo y sólido que fue antaño de su familia y clase. Ahora esta entra en crisis y aquel, casi caricaturescamente, va a tener que trabajar luego de abandonar la gran firma, va a tener que trabajar como vendedor de insecticidas o como un mísero practicante de leyes, ya sin ninguna posibilidad que un pariente rico lo recomiende. Al respecto, veamos cómo en un matrimonio de unos parientes ricos, la única rama de la familia que había conservado intacta su fortuna, glamour y posición, Ludo comprobará que su no incorporación y reconocimiento no solo es evidente, sino que va acompañado de la humillación. En esta fiesta, Ludo no debe partir con nadie y al verse solitario deambulará por la vieja casona hasta llegar a los aposentos de los regalos del matrimonio. Sí, Ludo se entretuvo evaluando y palpando tantos objetos maravillosos. Cada uno de aquellos presentes le permitiría vivir un mes, quizá 3 o 6. Sin embargo, le pareció distinguir, como desde hacía rato, una sombra, acompañada esta vez de un ruido. Al voltear rápidamente la cabeza, distinguió a su tía Cristina, que se escondía detrás de un biombo. Lo había estado siguiendo de habitación en habitación para vigilarlo. Cree que quiero robarme algo, se dijo Ludo, y humillado abandonó dignamente la casa sin despedirse de nadie. Fin de cita. Mientras avanza la novela, poco a poco detalles vergonzantes se irán saltando en la casa de Ludo, situaciones impensadas seguramente hasta hace unos años, como por ejemplo oír a la madre decir que nadie trabaja en esta casa, que debemos los predios y la hipoteca. En un momento decisivo y apelando a estrategias de negocios nunca practicadas por una tradicional familia de rentistas, la madre entregará su destino económico a su yerno, Genaro, quien se aventurará en el negocio de transporte interprovincial, con el producto obtenido por la venta de los únicos departamentos de la familia Tote. Por supuesto, la empresa familiar fracasará. Ludo verá cómo su casa irá a la deriva, mientras oía a su madre decir, ahora no hay plata, y en otra ocasión comprobar que literalmente en el horno no había nada, y que al mismo tiempo se quedaban sin electricidad. Esta actual situación, comparada a un pasado fastuoso y de imponencia, resulta casi tragicómico, absurdo, ribeiano. El narrador nos recuerda en otro momento cómo la familia de Ludo había sido propietaria de inmensos inmuebles, ¿sí? Muchas otras casas había ocupado su familia, de las cuales Ludo conocía solo la fachada, la de Washington, la de Belén y sobre todo la de Espíritu Santo, gigantesca, convertida ahora en una escuela secundaria. Ludo tenía la viva conciencia de que el espacio de que antes disponían los suyos, que se había ido comprimiendo, cada generación perdió una alcoba, un patio, quizás algún día le quedaría a él nada más un aposento, 4 paredes ciegas, una llave.
Fin de cita. El desbarrancamiento de su ciudad se da de la mano con la desintegración familiar de sus bienes y consigo mismo. La vivienda no funciona solo como una morada, sino que es también índice del estatus y de la condición existencial del ludo. La ecuación que plantea Peter Elmore al respecto, al decir que el texto propone, es inequívoco. Mientras la ciudad se expande, el lugar de la familia se contrae. El destino final de esta es inexorablemente el de extinguirse en el anonimato. De esa manera, en los genocidios, la zozobra de la identidad se traba con un proceso económico que afecta a un sector tradicional medieval tolimense. En el pasaje en que Ludo queda en su casa a oscuras porque no ha pagado la electricidad, veamos lo descrito por el narrador cuando al salir Ludo contempla otras viviendas iluminadas, regocijadas y habitadas. Cito: Ludo no podía dejar de mirar las ventanas detrás de las cuales las familias, después de haber cenado, conversaban y celebraban sus ceremonias secretas. Hubo una época en la cual también en su casa había una familia, una madre, un padre, unos hermanos, un orden, una jerarquía, unas ganas de reír, de bromear, un calor, un rumor, una complicidad, un lenguaje cifrado. Casa sin luz ahora, mal ayer. Fin de cita. Un espacio perdido, una Lima que se va. Es una constante en la novela la evocación, la nostalgia, el recuerdo de algo que Ludo nunca tuvo con precisión. En medio de muchas situaciones deplorables, como una familia desintegrada, relaciones fallidas con mujeres, patéticas experiencias laborales y un desarraigo social y existencial que arrecia, Ludo siempre estará posando su mirada en un pasado inmediato de su ciudad, como intentando aferrarse a algo que para él lamentablemente es irrecuperable y que significa el fin de un espacio que él no tuvo tiempo de alcanzar. Así, por ejemplo, se describe la casa de una dama rica a quien Ludo fue a ofrecer sus servicios de abogado. Cito: era un caserón republicano situado en Miraflores, de aquellos donde, rodeado de sirvientes, espera la hora de la muerte del heredero vetusto de alguna antigua fortuna. Ludo cruzó la verja guiado por un mayordomo y mientras avanzaba hacia las escalinatas del palacete, divisó un jardinero arreglando una mata de begonias. En ese momento le pareció maravilloso que todavía existiese el oficio de jardinero, o más aún que las casas tuvieran grandes jardines. Se avecinaba tal vez una época terrible en la cual tener un rosal sería un delito. El espacio urbano en la novela es mucho más que un escenario por el cual cruzan los personajes. La Lima de los Genicidios es un lugar en el que se enfrentan el presente deteriorado y la memoria nostálgica, las presiones de la modernidad y el empeño inútil de una marca individual. La crítica, sin embargo, ha reparado más en las dinámicas de movilidad de los personajes hacia los lugares más sórdidos y de riesgo, como cantinas, prostíbulos, barrios marginales, o el centro histórico de Lima, que no significa nada para Ludo simbólicamente hablando, pues no se reconocen ellos. La crítica presta más atención en estos espacios que en sus espacios de origen. Sobre esto advirtamos cómo es que siempre se ve la posición esteticista de Ludo, una denostación al presente modernizador, tanto con respecto al entorno físico urbano como a sus pobladores, así como una nueva norma social, y una búsqueda incesante en el pasado de alguna esperanza, de una solución que nunca llegará. Repárese en la siguiente cita. ¿Por qué se sintió oprimido? Por la degradación que sufrían las residencias señoriales que bordeaban la avenida. Tal vez esas casas albergaban grandes abusos, corrupciones inconfesables y se edificaron sobre la usura y la impiedad. Pero esas casas tenían una justificación. Eran bellas. Como la que se encontraba, por ejemplo, en la esquina de la avenida Grau y que no tardaría en demoler. Fin de cita. Además de la transformación que va sufriendo la ciudad y que paulatinamente el narrador nos lo recuerda a través de las reflexiones de Ludo, veremos cómo los espacios que le pertenecieron a Ludo, a su familia, a su clase, hoy no son más privados, o mejor dicho, están en proceso de ya no serlo. Se avecinan nuevos rostros, habitantes, cual bestia peligrosa que asoma al oscurecer y que trata de aprender las maneras y formas de una vieja y decadente estilo. Así, al finalizar una kermés en un colegio miraflorino y cristiano, en un parque, al oscurecer se describirá la intromisión o invasión silenciosa de extraños individuos a un espacio privado. Por supuesto, esta escena nos hará recordar el microcuento La Bestia, de Luis Loaiza. Sí. Una nueva población además apareció, gente mal vestida, fea, que venía de Surquillo o de otros barrios populares a olfatear entre los escombros de esa inmensa verbena. Tal vez había estado esperando que oscureciera, que se le dejara el terreno libre. En pandillas recorrieron el parque, mirando el suelo, recogiendo a veces algo caído, espiando por las ranuras de los kioscos apagados. Fin de cita. Ahora veamos cómo la tradición jurídica familiar se enfrenta a un presente que se va a la deriva.
Hay una presión en Ludo por esa vasta tradición jurídica familiar que lleva a cuestas y que le impide tomar decisiones legítimas como la de abandonarlo todo, como diría Ribeiro en su diario personal. A partir del capítulo primero, luego de renunciar a la gran firma, se encontrará con esta presión constante y silenciosa de sus ancestros, quienes fueron grandes hombres de leyes, ministros, cancilleres y rectores de la Universidad de San Marcos. La imagen del padre ya fallecido también aparecerá en su conciencia. Cito: has abandonado el trabajo, renuncias a la oficina donde pasé mi vida, te mofas de tu porvenir, la hieres al mundo del desorden. Así como constantemente aparecerán las imágenes de ese mundo ancestral jurídico que le pesa tanto y que antaño representó holgura económica, prestigio, reconocimiento e inmensas propiedades que para la época del Ludo ya no existen, pues a él le ha tocado vivir el desplazamiento, el deterioro de la ciudad, el desgarramiento sociocultural y la falta de vocación para seguir con la ruta de su linaje de doctores en Derecho. Y se seguirá sintiendo desgraciado mientras coexistan en él esta presión y tradición familiar, esa falta de vocación para el pleito y los litigios, esa profunda admiración por sus antepasados, que es paradójico, y esa pasión que habita en él por la literatura, pasión negativa que en la novela se expone cual metáfora, pues mientras sus dignísimos abuelos abogados aparecen representando la prosperidad y el lujo, hoy Ludo, literato, en cambio, aparece representando el futuro incierto, la caída económica de su familia, la bohemia y el desplazamiento debido a sus amistades en los lugares más sórdidos de esta Lima moderna que frecuenta. Para Peter Elmer es el fenómeno de la movilidad social pervertido. Ludo Turner se convierte de joven de familia en lumpen. La vocación literaria de Ludo se ve contrapuesta muchas veces a la imagen señorial y respetuosa que representaban sus ascendientes, pues mientras su pobre vida literaria, con lecturas de cuentos y proyectos de sacar una revista, las rumbas del bar Palermo, Marcela, el bar del Triunfo de Surfillo, o a diversos cabarets, sus eminentes y longevos predecesores paternales, en cambio, habían tenido éxito y hasta sin problemas de conciencia. Les tocó vivir una época dichosa, paternal y jerarquizada, en la cual los privilegios se consideraban naturales y la riqueza un don del cielo. Ellos fueron el orden, el bastón, la contradanza y el ferrocarril. Ludo, a lo largo del texto, es incesantemente amenazado por las miradas severas y desaprobatorias que los retratos de sus ilustres antepasados le echan. Según Wolfgang Lustig, así sea como renunciante a una oficina, como mísero vendedor de insecticidas, como desempleado o como un novel cuentista, quien feliz por la lectura de cuentos quedaría en un auditorio, se ve interpelado. Cito: al llegar a su dormitorio, sacó de su pupitre un cartapacio de cuentos. Escritos a máquina había una docena de ellos. Después de echarles una rápida ojeada, cogió dos al azar, y antes de salir echó una mirada a la galería de retratos de sus abuelos. Los 5 rostros lo observaban con ironía. Incluso en la fotografía de su padre le pareció notar cierta mofa. Ludo les hizo un saludo vago con la mano y, oprimiendo el conmutador de luz, los dejó en las tinieblas. Fin de cita. Al final de la novela, luego de llegar a los más bajos fondos y ser partícipe de un asalto, Ludo asesinará a un delincuente chantajeador, no sin antes habernos mostrado por última vez su galería de imágenes, cuales tótems, quienes siempre lucharon por la legalidad y la justicia. Hay que destacar aquí que ellos, la presencia de sus abuelos abogados, siempre han estado allí para Ludo, y curiosamente no los ha evadido, no se ha deshecho de ellos. Todo lo contrario, si no recordemos el último capítulo y cómo termina la novela, Ludo viviendo solo en un cuarto Santa Beatriz y llevándose consigo nada más sus libros y los retratos de sus abuelos. No me va a dar tiempo para analizar la presencia de Valkyrie y Segismundo. Voy a hablar de una vocación bizarra como tabla de salvación, y esto lo pongo entre signos de interrogación. Es interesante apreciar que después de un acto heroico, cuando arroja su libro de Derecho Comercial al río Rima, Ludo se adentrará aún más en los dominios de lo clandestino y prohibido, hasta convertirse en asesino al final de la novela. La violación del orden que hace progresar el argumento resulta indesligable de los tránsitos e itinerarios del protagonista, estudiante de Derecho, que deviene delincuente al cruzar la línea divisoria de la ley. La novela termina con Ludo como criminal y con la salida de la revista literaria en la que él y sus amigos colaboraron, Prisma. Comprobamos entonces que la vocación literaria asumida al fin por Ludo y su abandono de la carrera de Derecho al fin se dan de la mano, con su transformación social y judicial, como si el hecho de no transar con la tradición y el sistema que le tenían un lugar reservado en el foro y el beber de las aguas deseadas de la literatura representasen un crimen. Ludo no salvará a su familia ni a su ya extinguido estatus, se salvará él. El auténtico pecado de Ludo fue su vocación. Y en esto discrepamos de
Peter Elmore, quien dice que la novela no es una novela de formación del artista, porque él no termina como un escritor, pero esto él no lo puede suponer, porque la novela termina sin decirnos nada, no puede suponer. Por ejemplo, señala Peter Elmore que la experiencia no le descubre al joven su vocación literaria, sino que la sepulta, o que no se requiere mayor perspicacia para entender que el Ludo engrosará la lista de los fracasados. Luego trata que los muchachos de que en la novela imaginan ser los voceros de una generación no darán el salto hacia un compromiso sólido con sus vocaciones artísticas y con la sociedad en la que deben ganarse el pulso y el espacio propio. Su gesto se perderá en el vacío. Fin de cita. Nosotros más bien planteamos que no, que ocurre todo lo contrario, ante una pérdida total ya de lo que es representarse, va a haber en la literatura esa tabla de salvación. Dos ideas esenciales resultan del final de la novela: el escritor asesino y la fecha de esta ocurrencia. Ludo, convertido en homicida, representa de forma real lo que simbólicamente es todo artista, todo creador de historias. El escritor es un asesino de la realidad. Mata una realidad que le parece limitada para crear otra, inventa un nuevo universo sobre aquella. Cada cuento, cada novela es un deicidio, según Barragiosa, un deicidio secreto, un asesinato simbólico de la verdad. Luego Totem se convierte en asesino real a la par que se vuelve escritor, digamos ya público, oficial, con la publicación de un cuento suyo. Su vocación se materializa y cual flor de fango, la literatura parece configurarse para Ludo en su única salvación del desamparo, desarraigo y abandono. Así, y coincidentemente en fiestas patrias, en días en que el país celebra su independencia, Ludo por fin alcanzará de alguna forma su libertad al emanciparse de cuantos elementos formativos, espirituales y sociales han venido arrastrando su historia y de los que se han venido despojando de forma progresiva en cada capítulo de la novela hasta este decisivo final. Muchas gracias.